Dale un buen aplauso al que merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración y toda nuestra exaltación. Él es digno, como cantábamos, de recibir toda gloria y toda honra. Pueden tomar asiento, no quiero perder ni un minuto de mi tiempo para poder dar lo que el Señor realmente tiene en esta noche para nosotros. Gracias, pastores Holland, gracias, pastor Ernesto y Sandra y a todo su equipo por tan excelente trabajo. Vamos a decirle al Señor que se repita, porque hemos sido muy bendecidos. Padre, en esta noche te damos gracias por estar aquí como una familia de Mundo de Fe, unidos en tu amor, Señor, alabando tu nombre porque cada día añades a esta familia muchas naciones y muchos ministerios. Al venir a tu palabra, Señor, pedimos que tú hables a nuestros corazones. Y desde ahora te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. En Colombia, en el mes de mayo, tuvimos nuestras elecciones presidenciales. Y fue un tiempo de mucha oración, de mucha presión. Porque sentíamos que la izquierda de pronto daría un golpe muy fuerte. Había cogido mucha fuerza y siempre que hay situaciones difíciles en la nación, hay un detonante de oración de la iglesia. Y yo he llegado a la conclusión que la iglesia no puede seguir haciendo oraciones curativas, sino preventivas. Y dentro del sentir que empezamos a tener tantos ministros del Señor, es en medio de toda la corrupción, de toda la violencia, de tantas cosas que nuestros países viven, creo que vino un sentir en tantos ministros que realmente lo único que puede transformar nuestras naciones, Colombia, México, Venezuela, no solamente de Centroamérica, Norteamérica, Europa, en medio de lo que vive el mundo hoy, lo único que realmente puede cambiar nuestra nación ni siquiera es un presidente, es que Dios traiga una visitación, que Dios traiga realmente un despertar para que venga un gran avivamiento que tenga que ver con la transformación de la nación. Y basado en este sentir que el Señor ha estado hablándonos en Colombia, yo quiero que vamos a una escritura, a un pasaje del Antiguo Testamento que he titulado mi mensaje La llave para un despertar espiritual. Y vamos al capítulo 7 del libro de Esdras. Y aquí yo voy a basar los puntos de mi mensaje. Yo espero que como pastores y líderes podamos abrir el corazón para que Dios nos hable respecto a nuestras vidas, respecto a la iglesia que pastoreamos, a la ciudad y a la nación a la cual nos debemos. Dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Mariot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés y que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras.
Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén estando con él, lea conmigo y diga, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Cuando usted va al libro de Esdras, en el capítulo 1, usted encuentra dos textos que hablan de despertar. El capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino un edicto. Y en el versículo 5 se nos habla de ese despertar que vino sobre sacerdotes, levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa en Jerusalén, la casa que está en Jerusalén. Y los que hemos estudiado el libro de Esdras, de Nehemías y todo lo de la cautividad, sabemos que con Zorobabel vino el primer grupo que sale de Babilonia con la orden del rey para edificar la casa de Dios en Jerusalén. Y todo el capítulo 1 hasta el capítulo 6 encontramos la construcción de esa casa, que tomó mucho tiempo, casi 50 años, por las amenazas, las presiones, se paró la obra y muchas cosas sucedieron hasta que Dios tuvo que otra vez motivar a través de los profetas Ageo y Zacarías para que la casa pudiera ser terminada. Y luego en el capítulo 7 del libro de Esdras encontramos el segundo grupo. Han pasado 50 años y viene el segundo grupo. Dios da una misión a un hombre llamado Esdras y le da la misión. Ya el templo estaba construido, pero ahora Esdras va con una misión muy importante. Y la misión era volver al pueblo a la enseñanza, a la práctica de la verdadera adoración. Pastor Tim habló de lo que viene para el 2019 de Eclesia y habló de Mundo de Fe con el evento que hacemos, Dimensiones Unidos. Y yo pensaba, es el impacto de la adoración y también de la palabra que recibimos en cada dimensión. Y el llamado realmente de Esdras era poder volver con un grupo de personas para ya estar en el templo y poder llevar al pueblo a tener su verdadera identidad. Porque si usted sabe, la identidad de los israelitas estaba basada en el templo y en la adoración a su Dios. Eso los distinguía de todo. Pero en la cautividad ellos realmente asumieron toda la adoración babilónica, se mezclaron y ahora era el trabajo. De hecho, ellos no querían salir de Babilonia. Ellos habían echado ya raíces, habían prosperado en cierta manera, no querían salir. Y Dios tiene que hacer estos dos llamamientos, uno para el templo y otro para la adoración. Y el llamado de Esdras es un llamado realmente impactante, es un llamado
donde él va a tener que hacer un trabajo muy arduo, muy grande, hasta el punto de volver a llevar a la gente a su relación con Dios. Y es de allí que viene un despertar espiritual, un avivamiento tremendo que transformó, que cambió, que llevó no solamente a la adoración, sino que por la palabra este pueblo fue transformado y fue cambiado. Y esa es mi esperanza y la esperanza de muchos hombres y mujeres de Dios en mi nación, que solo un despertar espiritual es realmente lo que puede transformar a México, puede transformar Venezuela, puede transformar Colombia, Argentina, el país de donde usted viene. Es que podamos experimentar un avivamiento que no tiene que ver tanto con milagros, son las añadiduras, sino con la transformación de la iglesia y la transformación de la gente en esa nación. Y entonces aquí en este capítulo 7, antes de entrar en los puntos, déjeme darle detalles que son preciosos. Comienza el verso 1 diciendo: pasadas estas cosas. ¿Qué cosas? De las que te estoy hablando, de los 50 años de la reconstrucción en el templo. Y dice: en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías. Y entonces comienza a hablar del hombre que Dios llama, el hombre a quien Dios usa, el instrumento de Dios. Mire, una sola persona con un equipo para poder llevar otra vez al pueblo de Dios a esa dimensión de identidad con Dios. Ahora, lo que es hermoso aquí es que, aunque parezca cansón, no sé si esa palabra está bien aquí, pero en Colombia, cansón, esa persona es muy cansona. Pero cuando usted lee las genealogías, al principio a usted le parece que eso es muy cansón, no ve la hora de pasar la genealogía. Pero las genealogías tienen un tesoro escondido. Y como Esdras viene para cumplir un trabajo arduo de poder llevar al pueblo de una dimensión donde ellos han olvidado. Allí en Babilonia ellos no tenían templo, no tenían sacrificios, ellos no tenían ni siquiera mucho de la palabra. Ahora es llevar a ese pueblo a la dimensión con Dios. Él trae una misión de parte de Dios. Y déjeme decirle, usted y yo, al salir de aquí, después de dimensiones, tenemos una misión de parte de Dios, en donde Dios le ha colocado. Y esa misión no era fácil. Así es que los primeros versículos de la genealogía, él está presentando su credencial. Él está diciendo: yo vengo aquí para hacer un trabajo y vengo de parte de Dios, pero yo quiero presentar mi credencial. Está presentando en esa credencial su autoridad. Está empezando a hablar de dónde viene él. Él dice: Esdras, hijo de Seraías. Y comienza a hablar, y en los primeros nombres dice hijo de Azarías, y luego dice hijo de Hilcías. Y si usted va a Segunda de Crónicas capítulo 34, usted va a encontrar quién era Hilcías. Hilcías fue el sacerdote que cuando Josías comenzó a gobernar a los 8 años, a los 16 años, 18 años, comenzó a organizar, a reconstruir la casa de Dios después de haber derribado los altares de los Baales. Él empieza a decir: ahora volvemos a arreglar la casa de Dios, restauramos la casa de Dios. Y este Hilcías es el que, arreglando la casa de Dios, encuentra el libro de la palabra de Dios, de la ley que se había perdido. Y el pueblo, a través de 2 reinados, Manasés y Amón, tanto el abuelo como el padre de Josías, tristemente llevaron a la nación a toda una idolatría. Pero mire cómo es Dios de fiel, porque Ezequías era el bisabuelo de Josías. Y otra vez vuelve la palabra de Dios, y otra vez vuelve, y en Josías hay otro avivamiento increíble que viene después de que el libro de la ley es encontrado.
Así es que dentro de la credencial de Esdras, él está diciendo: yo vengo de la familia de Hilcías, y sigue hablando de su genealogía hasta llegar en el versículo 5 a decir: hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Él estaba diciendo: yo vengo a cumplir una misión, pero yo soy de la tribu sacerdotal legítima. No vengo de la tribu de los sacerdotes establecidos por Jeroboam. Yo vengo del sacerdocio arónico, y yo espero que usted entienda lo que estamos hablando. Luego él comienza a mencionar varias cosas aquí. Después de dar su genealogía, dice en el versículo 6: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente. Y aquí empieza a mencionar, él era su ministerio. Él era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová había dado a Israel. ¿Quién era un escriba? Era un sacerdote, pero a diferencia de cualquier sacerdote, era un escriba que profundizaba en la ley del Señor. Tenía como misión escribir la ley, y por cuanto tenía que escribir la ley, tenía que conocer muy bien la ley. Guarde eso, porque lo retomaremos más adelante. En ese texto dice: y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Léalo conmigo: porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esta frase se vuelve a repetir a finales del versículo 9, cuando dice que el primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Y dígalo fuerte conmigo: estando con él, dígalo fuerte, estando con él la buena mano de Dios. Y esta misma frase la vuelves a encontrar en el versículo 14, al final, cuando está hablando el rey acerca de Esdras, y dice: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, Esdras, tú eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios. Wow. Yo espero, pastor, que la ley de Dios esté en su mano. Y luego la volvemos a encontrar, esta frase, al terminar el capítulo 7, versículo 28, dice: e inclinó hacia mí. Él está describiendo todo lo que ha pasado. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní los principales de Israel para que subiesen conmigo. ¿Qué te estoy hablando? Todavía no he llegado a los puntos de mi mensaje. Estoy hablando de una credencial de un hombre que recibe un llamado de Dios, y él presenta su credencial. ¿De dónde viene? Presenta su ministerio: escriba diligente. Y luego él comienza a decir: para hacer este trabajo de volver al pueblo a la adoración, Artajerjes me dio oro, me dio plata, y envió a decir a todos los que habitaban judíos que dieran para este ministerio que Dios estaba pidiéndome hacer. Pero él enfatiza: me dio porque la mano de Jehová estaba sobre mí. Y luego dijo: y salimos y llegamos el día exacto. Y repite: porque la mano de Jehová estaba sobre mí. Y luego está diciendo: y el rey se dio cuenta que la palabra de Dios estaba en mi mano, y el rey puso todo lo que yo necesitaba. Y termina diciendo: porque él me dio su gracia con el rey, porque la mano de Jehová estaba sobre mí. Y esto es lo que yo pienso cuando Dios nos llama a cumplir una misión, a hacer un propósito que viene de su corazón. No lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios me está determinando que haga. Te aseguro que la mano de
de Dios jamás faltará sobre tu vida. Si Dios te da el terreno, la mano de Dios dará gracia, aún hasta con gente que no tiene nada que ver con la iglesia, porque la mano de Dios está en lo que Él te ha enviado a hacer. Dormirás tranquilo, no tendrás que hacer préstamos en el banco, porque la mano de Jehová está sobre tu vida y sobre tu llamado y sobre tu ministerio. Y es increíble, en todo este libro de Esdras, tú puedes subrayar las tantas veces que él vuelve a repetir que la mano de Dios estaba sobre él. Y qué hermoso que podamos disfrutar de esa presencia divina, que podamos caminar con Dios en lo que Él nos ha entregado para hacer. La pregunta es, ¿por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras? Porque la mano de Dios lo llamó, le abrió puertas, le guió en el camino, lo respaldó en cada una de sus intervenciones. ¿Por qué? Y aquí es donde quiero trabajar mis 3 puntos del mensaje. Lo dice el versículo 10. Después de terminar diciendo, estando con él la buena mano de Dios, el verso 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Hay 3 áreas muy marcadas en la vida de Esdras que yo espero que estén en cada uno de nuestros corazones como hombres y mujeres de Dios. Si queremos ver un despertar espiritual en nuestra iglesia, si queremos ver un despertar espiritual en nuestra ciudad, si queremos ver un despertar espiritual en nuestra nación. Y la primera cosa que yo encuentro en la vida de Esdras, por lo cual la mano de Dios estuvo sobre él, es por la pasión tan grande que este hombre tenía por la palabra de Dios. Voy a repetírselo. Por la pasión tan grande que Esdras tenía por la palabra de Dios. La primera parte del versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Permítame tomar cada una de las palabras que dice aquí. Dice que había preparado su corazón. No está hablando sencillamente de que cada vez que él iba a este libro, oraba para que Dios le hablara. Eso sucedía. Pero la palabra aquí en hebreo, preparar, tiene un significado precioso. Significa, había dedicado su corazón. Significa, se dedicó por completo. Significa, se entregó completamente al estudio de la palabra. Significa, tuvo un firme propósito. Yo creo que el Señor está hablándonos en estos días. Como pastores necesitamos volver nuestro corazón a esta palabra. Porque usted marca la pauta. Tal como es el sacerdote, es el pueblo. Tal como usted es, marcará con su ADN a sus ovejas, a sus hijos espirituales y a sus líderes. Preparar el corazón es hacer el firme propósito que esta palabra será el todo en mi vida. Será mi pasión que me consuma hasta los huesos. Para que se cumpla la bienaventuranza del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, sino
que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, para que seamos como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que daremos nuestro fruto a su tiempo, que aún en los tiempos más difíciles tu hoja no caerá, porque se mantendrá firme, verde y fructífero a pesar de los tiempos duros. Y la segunda palabra que encuentro yo aquí no era solamente preparar, dice para. ¿Con qué propósito? Todo para tiene un propósito: para inquirir en la ley de Dios. La palabra inquirir significa indagar, significa averiguar, significa examinar. Hay una parte muy linda que encontré en el diccionario. Inquirir es tratar de conocer una cosa examinándola de manera cuidadosa. Por eso dice que era diligente, diestro en esta palabra y diestro en su interpretación. Y cuando usted se decide a esto, cada vez que usted va a esta palabra, le voy a pedir que tenga colores, que tenga lapiceros, porque será tanto el fluir de esta palabra que usted no terminará de subrayar, de encerrar, porque será tanto lo que Dios le habla que luego tendrá el problema de decir: Espíritu Santo, ¿cómo lo organizo? Una pasión por la palabra preparó su corazón para inquirir. Entonces los mensajes que tú y yo prediquemos vendrán del cielo y no del suelo. Entonces los mensajes que tú y yo hoy prediquemos saldrán del cielo y no del internet. No copiaremos lo que Dios le dio a otro. Seremos auténticos y originales, porque el que le dio a Dios a otro es de su congregación, y tú tienes una responsabilidad con tu congregación cada 8 días de bajar lo que el cielo trae para dárselo a tu pueblo, para dárselo a tus ovejas. Eso toma tiempo, eso demanda tiempo, eso no es instantáneo. ¿Sabe cuál fue el consejo de Jetro a Moisés? Cuando usted va a Éxodo 18, versículo 17 al 20, el consejo de Jetro cuando llegó a entregarle su mujer y sus hijos, que los había dejado en Madián, al día siguiente dice que se levantó y vio a Moisés desde la mañana hasta la noche atendiendo bobadas de la gente. Porque usted tiene que priorizar. Hay gente que te quiere tener de tiempo completo. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es llevar la gente a conectarla con Dios. Entonces tendrás tiempo para tú conectarte con Dios. Y Jetro, viendo eso, lo llamó y le dijo: tú no puedes hacer la obra solo, no lo podrás hacer. Moisés dijo: ¿y qué hago? Le dijo: sube a Dios, habla con Dios sobre este pueblo, y cuando tú bajes le dirás al pueblo lo que Dios mandó a decir. Y ese es tu trabajo y mi trabajo: estar delante de Dios, consultarle a Él y luego bajar y enseñarle al pueblo lo que Dios te ha dado. Ese es tu trabajo. Por lo menos 5 dijeron amén. Entonces, ¿cómo podemos lograr que la mano de Jehová esté sobre tu vida y sobre mi vida? Número 1, con una pasión profunda por esta palabra. Número 2, dice el versículo 10, segundo punto: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Y viene el segundo propósito: para cumplirla. Esdras combinaba conocimiento con vivencia. Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 y el versículo 25, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente
se engañarán a sí mismos. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia y la mano de Dios estará sobre ti. Esdras vivía lo que escudriñaba, era un hacedor de la palabra. El pastor, la pastora tiene que ser un vivo ejemplo de lo que cree y de lo que predica. Usted y yo tenemos que encaminar a través de nuestro ejemplo. Hay en nuestras vidas un compromiso de santidad que tiene que ser radical, más en el tiempo que estamos viviendo, donde se han permeado tantas cosas, donde tristemente no cumplimos lo que dice Ezequiel 44, el oficio del sacerdote, enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Usted y yo tenemos que vivir esa palabra. Tenemos un compromiso de santidad. Estaba leyendo hace un tiempo acerca de un hombre llamado Robert Murray McCain, ministro de la iglesia en Escocia. Murió a los 30 años, muy joven, pero fue un gran predicador, tremendo predicador, un hombre de oración, un hombre de piedad, un hombre de santidad. Murió muy joven, pero mientras pastoreaba esta iglesia, un día le preguntaron: ¿cuál es la mayor necesidad que tiene el pueblo de Dios, tus ovejas? Y él dijo sin vacilar: la mayor necesidad que tiene mi pueblo es mi propia santidad. Se lo voy a repetir porque tal vez no lo oyó. La mayor necesidad, se lo voy a poner al término nuestro, que tienen nuestras ovejas hoy día, es nuestra propia santidad. Por eso Esdras, lo que él meditaba, lo que él inquiría, él lo vivía. Necesitamos ser coherentes. Que Dios nos guarde. Usted puede, esta es mi frase célebre, usted puede predicar lo que no vive, pero no debe. Usted puede engañar a todo el mundo, pero hay un Dios al cual usted no lo engaña. Así es que, ¿cómo podemos lograr que la mano de Dios esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras casas? Con una pasión extrema por la palabra de Dios. Número 2, viviendo lo que predicamos. Y número 3, mi último punto. Después de inquirir en ella, después de tomar del cielo el mensaje para la tierra, después de vivirla, de antes de exponerla, mirar adentro de nuestro corazón: ¿estoy viviendo eso o no estoy viviendo eso? De hecho, cuando tú preparas un mensaje por días, por horas, Dios tiene que hablarte a ti primero. Y después de vivirla, entonces la podemos transmitir al pueblo. Allí tenemos el aval del cielo para predicarla como usted quiera, en la línea que Dios le ha dado. Y el versículo 10 dice: para enseñar. Tres propósitos: para enseñar en Israel, en toda la nación, sus estatutos y sus decretos. ¿Sabe qué es lo triste? Tristemente hoy hay más entretenimiento desde el púlpito que la exposición de la palabra. Hoy hay más chiste en la predicación, y eso es bueno, a mí me gusta, pero sépalo modelar. Que la gente no salga recordando el chiste, que la gente salga con la palabra profunda, partiendo su corazón, retándonos a una vida diferente para poder producir verdaderos discípulos.
¿Por qué escogieron los primeros diáconos? Cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 6, permítame rapidito mostrarles. ¿Se acuerdan los primeros diáconos? Y si usted lee este pasaje, dice el verso 1 del capítulo 6: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos por el descuido de las viudas. Verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Yo quiero que entienda, la iglesia primitiva no estaba constituida por creyentes, sino por discípulos. Si usted está como pastor aquí, tiene que entender que usted no puede mantener creyentes en su iglesia. No está haciendo un buen trabajo. Usted tiene que producir discípulos. Y dice que era una multitud de discípulos. Y a causa de la multitud de discípulos, dice que los apóstoles convocaron a la multitud de discípulos. ¿Y sabe lo que le dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para estar sirviendo en las mesas. Ya no es el tiempo de nosotros servir a las mesas. Ya hay otros que pueden servir a las mesas, porque los discípulos se multiplican, porque hay que retroalimentar a los discípulos, y nosotros tenemos un llamado específico. Le dijeron que no podemos dejar que otras cosas entretengan ese llamado. Si hiciéramos una encuesta hoy día a la iglesia del Señor, yo creo que la iglesia gritaría y nos clamaría: ¿qué es lo que más necesitan ustedes en la iglesia? Yo creo que los miles de creyentes dirían: una palabra que realmente transforme nuestros corazones, una adoración genuina y auténtica que nos guíe cada día para adorar a Dios. Dos cosas. ¿Qué estamos produciendo nosotros? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cuál fue la recomendación de Pablo en su última carta a su discípulo Timoteo? Por favor, entienda esto, la urgencia de Pablo. Ya fue su última carta. Este era su hijo espiritual, era su discípulo. Él ya iba a partir, ya iba a ser sacrificado. Ahora necesitaba dejar en el corazón de Timoteo su ADN. Y mire lo que le dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Voy a leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Timoteo, en presencia de Dios, mire este detalle, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Mire lo que le está diciendo: mantén la palabra aquí, porque no sabes en qué momento la vas a tener que predicar. No es solamente cada domingo. Susan y yo tenemos un lema en el ministerio: debemos vivir preparadas, jamás programadas. ¿Sabe? Si tú coges mi iPad, te voy a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. En el programa de Pages, donde tengo mucho de mis mensajes, no he podido pasar todo lo que tenía los años anteriores, pero allí tú vas a encontrar dos carpetas. Una dice en construcción y otra dice en espera. En construcción yo voy anotando títulos, yo voy anotando textos, yo voy anotando títulos, porque lo primero que Dios me da muchas veces es el título. Voy anotando porque cada paginita de esas que está en blanco es porque Dios quiere que yo trabaje algo. Pero hay otra carpeta que dice en espera, y voy a decirle: me gustaría que la abriera. No he podido predicarlos, están listos, pero no he recibido la orden de Dios. ¿Y sabe por qué vienen? Por la meditación de esta palabra. Y Él está diciendo a su discípulo: mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia. Y escuche, no con mal genio, con paciencia. Repito,
no con ira, con paciencia. ¿Y sabe qué? Y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, y esos tiempos van a venir. Y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan, aló, espero que no haya ninguno de estos maestros aquí. Y seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Rechazarán la verdad, irán tras los mitos. Pero tú, Timoteo, debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias de esta palabra y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya casi, pastor. Ya voy a acabar. No sé qué voy a hacer en 41 minutos 41 segundos para dar mi cierre. 3 paras. Preparó para inquirir, para vivir, para enseñar. Le recomendó a su hijo Timoteo, pensando en los tiempos que vendrían. ¿Sabe? Esta palabra ya no se predica en los púlpitos. Yo siempre digo, dime qué ves en la televisión y te diré quién eres. Dime cuáles son los programas cristianos que tú ves en la televisión y te diré quién eres. A un gran maestro de la palabra de Dios le preguntaron cómo podía definir la iglesia del siglo XXI. ¿Y sabe lo que él dijo? La iglesia del siglo XXI es un enorme océano con una profundidad de 10 centímetros. Y esa profundidad se la da a usted, a su gente. Se la doy yo. Se la da usted como pastor, como maestro. No busque aquí, no busque allá, no repita lo que otros dan. Nos pueden servir de inspiración, pero deje que el Espíritu Santo le dé lo que realmente quiere. Sabe, predicar lo que hay en el corazón de Dios trae tanta satisfacción. El miércoles pasado estaba predicando en mi iglesia un mensaje que tuve que luchar mucho para organizarlo, porque era tanto lo que en 2 días yo veía en ese pasaje. Y cuando terminé el mensaje y terminamos y oramos, vino una mujer llorando. Por primera vez estaba en la iglesia. Vino llorando y se me tiró a abrazarme y me dijo, ¿qué hago? Hoy esa palabra me derribó las vendas de mis ojos. Nunca había estado en una iglesia evangélica. ¿Qué hago? Por favor, ayúdeme. Tengo un hijo de 21 años en la droga, casi perdido. Y esa palabra me mostró todo el daño que yo le causé a mi hijo. Esa misma noche la tomamos para consejería y ahorita la estamos discipulando y trayéndole esperanza de que ese hijo de 21 años un día vendrá a los caminos del Señor, pero que es necesario caminar en esta palabra. Gracias, Dios. Cierro mi mensaje. Esdras, un gran ejemplo, comenzó una reforma
¿Qué es una reforma? Volver a la forma original. Un instrumento divino para un gran avivamiento. El pueblo comenzó a volver a Dios arrepentido. Si usted lee este libro, en los siguientes capítulos, usted va a encontrar la oración de Esdras. La oración toma todo un capítulo 9. Y la sola oración que él estaba haciendo ya estaba tocando la gente. La sola oración confrontándola con el pecado. Pero ¿sabe qué? Esdras dejó una huella en sus generaciones. Él es recordado por la historia. Él fue un instrumento divino para un cambio nacional. La tradición dice que Esdras fundó la gran sinagoga donde fue completado el canon del Antiguo Testamento por primera vez. Queremos un despertar espiritual. Usted dirá, porque siempre que pensamos en un avivamiento, en un despertar espiritual, permítame decirle, siempre estamos pensando, pero ¿cómo se dará en toda la nación? No, el despertar puede comenzar en su iglesia. Escuche, el despertar en México puede comenzar en su iglesia. El despertar en Argentina puede comenzar en la Patagonia. El despertar en Colombia puede comenzar en la casa del Padre. Este fue un solo hombre. Y cuando usted va a Nehemías capítulo 8, se unen Nehemías y Esdras. Primero él empieza a reconstruir la adoración. Luego viene Nehemías 12 años después y Dios los une. Nehemías reconstruye los muros en 52 días. Y entonces al dedicar los muros, el pueblo, mire, el pueblo ya estaba cambiado. Ese capítulo 8 es hermosísimo. Y dice, y Esdras convocó a todo el pueblo, hombres y mujeres. Y dice, en la puerta de las aguas. Mire, en la puerta de las aguas. ¿Sabía usted que de las 10 puertas, la única puerta del muro que no hubo que tocarla fue la puerta de las aguas? Porque la puerta de las aguas habla de la palabra de Dios. Y esa puerta no estaba dañada, porque esta palabra, el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra jamás pasará. Y desde allí se puso el púlpito. Y desde allí Esdras dice, comenzó. Atienda, ya voy a acabar. Desde la mañana hasta la noche. No predicó como estoy predicando yo. No predicó como usted está predicando. Dice que leyó la palabra. La leyó 12 horas. Y hoy nosotros decimos que hay una generación que no puede soportar sino 20 minutos de palabra. Por favor, 12 horas. No predicó, no contó ilustraciones, no contó testimonios. Era leyendo esta palabra. Y comenzó un avivamiento. La gente comenzó a arrepentirse. La gente comenzó a confesar sus pecados. El gran despertar puede comenzar en tu iglesia, con tu vida, con tu gente. El gran despertar empezó con la iglesia primitiva en el aposento alto, con 120 personas, y en menos de 60 años había extendido por todo el mundo conocido. La llave para un despertar espiritual es esta palabra y es esta adoración. Que el Señor nos ayude. Póngase en pie y apláudale al Señor. Póngase en pie. Póngase en pie. Apláudale al Señor. Apláudale, apláudale, apláudale. Gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, en esta noche, así como tú despertaste el corazón de Zorobabel, el corazón del rey Ciro, el de los sacerdotes y el de los levitas, y tomaste la vida de Esdras para un despertar espiritual tan grande en tu nación. Yo te pido en esta noche
que tú despiertes mi corazón más todavía. Y el corazón de cada pastor, Señor, de cada pastora. En esta noche tócanos. Señor, que las muchas ocupaciones no nos detengan para inquirir en esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como los discípulos radicales. Que las muchas cosas que se presentan, los tantos compromisos, las reuniones aquí y allá, no nos roben la prioridad de buscar el alimento que viene del cielo para tu iglesia. Ayúdanos a impactar nuestras generaciones como Esdras, a ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, a llevar al pueblo a la verdadera adoración y a una vida transformada, y a darte gloria y a darte honra. Amén. Dios les bendiga.